Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a convidar un rato ahora a Fermín Kupp, que es periodista y acaba de cubrir las sesiones de la cumbre climática que se hizo en Glasgow, una más, la número 26. Y después de saludarlo, bueno, una de las primeras preguntas tiene que ver con esto, ¿no? A ver si ese clima de batalla por algo mejor se reflejó en todas esas conversaciones. ¿Cómo está, Fermín? Buen día. Hola Sergio, buen día, un placer saludarlos y me sumo a la despedida de Cruz, que de hecho no sabía que se iba, así que les mando un abrazo a los dos. Gracias, Fermín, muchas gracias, buen día. Queríamos arrancar, Fermín, con esta idea de que todo se transforma y a la vez todo se acelera, porque podemos verlo en todos los campos, aunque resulte insatisfactorio a veces, aunque nos resulte insuficiente. ¿Qué viste de esa posibilidad de una batalla para estar mejor en la cumbre? Te hablo de todos los campos, no exclusivamente de lo que pasó oficialmente, ¿no? De lo que pasó con los jóvenes, de lo que pasó con las organizaciones. Lo que hayas visto y que hayas dicho, bueno, ahí me quiero enganchar, ahí veo cierta esperanza. Totalmente, bueno, las cumbres tienen una realidad que pasa adentro de los pabellones donde se desarrollan, que para imaginarnos lo que es una cumbre de cambio climático, pensemos en una feria de exposiciones, como si fuera a ir a la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, con grandes pabellones y delegados en reuniones cerradas, negociando acuerdos que afectan a todo el mundo. Y a la par se encuentran miles y miles de jóvenes de la sociedad civil que siguen idealmente desde adentro, pero no fue el caso este año en el marco de pandemia y restricciones, un acceso muy limitado, lamentablemente, que hasta cierta medida se lo puede justificar por cuidados extra. Estamos hablando de 25.000 personas en un mismo lugar. Pero por otro lado también es perfectamente cuestionable la falta de acceso y la falta de transparencia, porque es fundamental el rol de sociedad civil en estos eventos, porque son los que, junto con los periodistas que estamos ahí, que podemos marcarles un poco la cancha a los gobiernos en términos de decisiones. Pero volviendo a la idea principal, tenemos como dos imágenes paralelas, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa adentro y otra cosa es todo lo que pasa afuera, y lo que pasa afuera es mucho. Vimos dos manifestaciones enormes de 100.000 personas entre la primera y segunda semana de la cumbre, con mucho enojo, pero también como mucha voz de esperanza de que hay otro camino, de que se puede ir en otra dirección. Y eso es un poco lo que la bandera, digamos, que se vio ahí en las calles de Glasgow, ¿no? Reafirmar la voz de la ciencia que nos dice que estamos ante una ventana de oportunidad y ante una década crítica en términos de lograr esa diferencia y lograr evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Y los jóvenes, los movimientos de trabajadores, sociedad civil en términos generales, quiso llevar esa bandera en Glasgow y creo que la marcó muy fuerte. Ayer justamente, no, el jueves, moderaste un debate interesante con organizaciones de ese tipo, del sur global. ¿Qué aparece como mayor inquietud en esos ámbitos? Movimientos ciudadanos, jóvenes, pueblos originarios. ¿Qué es lo que se debate? Y bueno, por un lado, la necesidad de ser escuchados, de tener una voz, de tener un espacio que no siempre está, lamentablemente. ¿Escuchados para decir qué, Fermín? Menos en estas cumbres, Sergio, que particularmente los últimos 4 o 5 años siempre se desarrollan en Europa, que es realmente muy difícil lograr la participación del sur global. Y además de la falta de coordinación entre participantes del sur global, que era algo que marcaban también mucho en el taller del otro día, que no hay mucha interacción y trabajo coordinado entre los participantes del sur global. Fermín, vos sabés que bueno, con tu larga experiencia también haciendo coberturas de las COP, podrás decir si estoy equivocado o no. Entiendo que tal vez algunos años atrás había, por un lado,
falta de conocimiento sobre la COP, sobre las conferencias de las partes, y esto me refiero a la ciudadanía en general, a los medios que hacían abordajes también sobre eventos internacionales. Por ahí, no sé, un G20 aparecía, pero una COP ni a patadas ninja. Frente a eso, hoy por hoy la COP empieza a tomar muchísima relevancia. Hay mucha lupa puesta en ella, son muchos los ciudadanos que terminan viéndola, los medios, pero a su vez todo el tiempo estamos hablando del descreimiento por parte de los líderes y funcionarios. ¿Hay algún tipo de cuota de oportunidad o de esperanza puestas en las conferencias de las partes? ¿Por qué la miramos y la atendemos cada vez más? Está interesante la pregunta y creo que está buena para reflexionar. A ver, definitivamente hay una evolución en términos de la manera que miramos y entendemos estas conferencias. La atención está cada vez más fuerte porque la atención en la crisis climática está cada vez más marcada de parte de la ciudadanía en términos generales, y los medios se ven forzados también a responder a ese interés y esa necesidad de la ciudadanía de entender qué está pasando en el mundo y dónde estamos parados, porque venimos de muchos años en la que estas conferencias no tenían el nivel de atención que quizás se volvía necesario, pero en general la crisis climática como tema, ¿no? Porque lamentablemente pasa mucho que salimos de estas 2 semanas de cumbre y los grandes medios masivos se olvidan de que estamos en una crisis climática y se olvidan de que hay que cubrir estos temas. Y también es importante poner el acento en la manera que se lo narra, ¿no? Porque hay que pensar cómo son esas narrativas sobre la crisis climática, porque en muchos casos nos quedamos en el título capaz más catastrofista o más amarillista, que entiendo el enojo y la frustración con respecto a las cumbres, porque realmente en la mayoría de los casos distan de ser lo que nos gustaría ver, pero también hay que entender todo lo que pasa por afuera de las cumbres, que es realmente quizás hasta más interesante que lo que pasa adentro, y hay que mantener esas banderas y esos reclamos que son súper válidos de los actores. ¿Nos ayudás a hacer un punteo, Fermín, de lo que se decidió, sí, ya en el plano oficial? ¿A qué se comprometieron los gobiernos, las organizaciones técnicas que asistieron, lo más llano posible, para que podamos entender con la mayor claridad que se pueda? Claro, cómo no, y te agrego el hecho también de qué es lo que faltó, que también faltaron cosas de hecho. Por un lado, hubo mucho anuncio, mucho compromiso que ahora va a haber que llevarlo a tierra, y ahí es donde está el desafío. Hubo, por ejemplo, compromisos específicos en relación a ciertos temas, como es que no haya más deforestación para el 2030. Un compromiso que vino atado con fondos, que es una buena noticia, porque en general pasa que los países firman cosas y después falta el dinero. Bueno, en este caso el dinero está para conservar los bosques, así que vamos a ver cómo se lleva a la práctica. Hubo compromisos en relación a algunos gases de efecto invernadero específicos, estos gases contaminantes que quedan en la atmósfera. Por ejemplo, el caso del metano. El metano es un gas muy poderoso en términos de lo que contamina, que proviene especialmente de la agricultura, de la ganadería y de los combustibles fósiles. Bueno, los países se comprometieron a reducir un 30% estos gases de metano también para el 2030. Hubo algunos incrementos de fondos que los países desarrollados dan a los países en vías de desarrollo, que es algo que se tiene que dar en términos de las negociaciones de cambio climático, porque hay un reconocimiento explícito de los países desarrollados a su responsabilidad en todo esto, pero venimos bastante atrás en términos de los fondos que tienen que aportar. Bueno, se mejoró un poquito, pero todavía no se está donde se debería estar. También se terminaron de cerrar, y trato de simplificarlo lo más posible, algunas cosas más técnicas en relación al Acuerdo de París, que es este gran acuerdo de cambio climático que se logró en 2015 para tratar de evitar que la temperatura suba más de 1,5 grados. Faltaban algunos detalles para resolver, por ejemplo, algo que se conoce como los mercados de carbono, que a esto se refiere con que
Por ejemplo, los países desarrollados pueden hacer un programa para reducir las emisiones en un país en vías de desarrollo y eso cuenta como reducción de emisiones de ellos. Esto es muy central, Fermín. Sí, sí. Si eso cuenta para ellos, ¿quiere decir que ellos en el país de origen siguen emitiendo igual? Es decir, como que compensan pero siguen con el mismo programa de emisión. Y si quieren pueden hacerlo, sí, si quieren pueden hacerlo y ahí es donde hubo algunas voces interesantes que no se escucharon mucho en la cumbre, especialmente de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, que un grupo de negociación que en la cumbre se conoce como el Grupo ALBA, que fueron quizás los únicos que resaltaron una mirada crítica con respecto a esto y partiendo de la base de la mercantilización de la naturaleza, que es un punto interesante, y marcando un poco los problemas que tiene marcarlo en un proyecto así, ¿no? Pero digamos, para seguir traduciéndolo, esto quiere decir que Argentina blanquea emisiones de países que van a seguir creciendo con el viejo paradigma y por lo tanto permaneciendo en ese primer mundo que llamamos. ¿Sería eso? Países como Argentina, claro, es literalmente un mercado de emisiones, donde los países se intercambian entre ellos compromisos de reducción de emisiones, literalmente. Es complicado. Y ahora, Fermín, tiraste recién un anuncio también de eso que faltó, eso que todavía no sucedió y que esperábamos. ¿A qué te refieres? Totalmente, sí. Que creo es ahí donde tenemos que escuchar a los jóvenes y a las organizaciones ambientales y de trabajadores en ese sentido. ¿Qué faltó? Bueno, faltó un mensaje más fuerte todavía en términos de abandonar los combustibles fósiles. Recordemos que gran parte de la crisis climática pasa por los combustibles fósiles. Y si bien hubo una mención a transicionar a las renovables y dejar de lado los fósiles, fue con un lenguaje muy lavado. ¿Por qué? Porque los países en vías de desarrollo, particularmente India, particularmente China, no querían incluir en el texto una mención muy fuerte con respecto a los fósiles porque dependen ellos en una gran medida en esos combustibles, como perfectamente es el caso de Argentina con el gas natural y el petróleo particularmente, pero hubo mucha discusión con respecto a eso y quedó el mensaje de a poco fue quedando más lavado en el transcurso de los días. También me hubiera gustado ver a mí personalmente, y esto fue reflejado también en los comunicados de sociedad civil en los últimos días, de un compromiso más fuerte y más resonante de los países desarrollados, que son los que tienen el dinero para ayudar a los países en vías de desarrollo en esto. Se pedía, por ejemplo, la creación de un fondo específico para algo que se llama daños y pérdidas, porque recordemos, y es importante marcarlo, que los países en vías de desarrollo son los más afectados por la crisis climática, no solo porque no tienen el dinero para afrontar una reducción de emisiones, sino también porque visiblemente hoy son los más expuestos a los efectos de la crisis climática y son los que necesitan ese apoyo de los países desarrollados tanto para reducir emisiones como para lidiar con los efectos que ya se ven hoy. Y es fundamental ese apoyo y todavía estamos muy lejos de lograrlo. Fermín, muchas gracias por este rato con nosotros, en general por todo tu trabajo durante la cumbre. Felicitaciones en nombre de todo nuestro equipo también. Que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, les mando un abrazo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.